16 de marzo de 2024, 10:30 casi, de la mañana. De mayo, perdón, 16 de mayo. Nos reunimos en la Universidad Nacional de Lanús, en el doctorado en Derechos Humanos, para crear la defensa de Malala Allende, la tesis titulada El Merión, la búsqueda de la verdad sobre el pueblo de la muerte, con el tribunal integrado con el profesor Bayruz, y bueno, la tesis está dirigida por María Arce Soto y Daniel Núñez, que también están acá presentes. Tener más o menos 40 minutos para la discusión, después en el orden que quieran, el tribunal hacen preguntas, opciones, y después Sí, gracias. La lectura y la dimensión son organizadas la exposición, primero haciendo unas observaciones sobre el contexto de expresión de la tesis, después respondiendo a las observaciones de los dictámenes, y por último voy a pasar unas preguntas sobre el mismo. Respecto al contexto de producción, a mí me gustaría contar que yo empecé a pensar el contexto político era otro y yo pensaba que era hora de realizar algunas ideas de las principales del proceso, de medio de justicia y en las que me puedo avanzar. Claro que yo empecé a armar el proyecto de tesis, creo que en 2022, empecé a escribir realmente en la edad de 2023, ya para junio de 2023 se contexto con el mismo, y para no tener que leer a veces menos todavía, parece que ya en la hora de examinar cosas, y incluso escribir una revisión es complejo, así que el capítulo sobre los juicios que escribí de vuelta, hubo un capítulo inicial que saqué. A mí me parecía que era necesario mirar el proceso de la justicia, de la justicia, no habían avanzado las tres entidades de la piedra, con un sentido me parece que pensamos muy armónicas, ¿no? Algo que iba a ser una cosa de el todo el desarrollo y hacer productivo, que nada podía con voluntad, con recursos, con el Estado apoyando, con la posibilidad de hacerlo, el proceso de la memoria, con la verdad de justicia, iban a transcurrir precisamente y de manera muy productiva. Y creo que no fue necesariamente. Yo pensaba, o sea, una tarea como la del nivel primario, cualquier cruce que se produce el mundo, me parece que no necesariamente es así. No digo que no lo fue, sino que ocasionalmente lo fue. Si tuviera que poner una nota para me parece que fue, me parece como la tría de forma un pie lo que ligero. En algún momento, alguna combinación con un resultado. Y que la que termina siendo comida con las otras, en general, suele ser la verdad. No siempre, no estoy diciendo que el proceso haya sido sacado, no estoy diciendo que la verdad haya perdido, que no haya verdad, que el proceso ni nada de todo esto. Después de que no estoy pasando todas estas cosas que yo no quiero escribir. Lo digo ahora con todos los recaudos que también tienen la tesis para pensar en la verdad, no es que si no, cuando no hay verdad, no es eso. Así creo que la justicia muchas veces tiene una relación reñida con la verdad, por no hacer lugar a la búsqueda de la verdad. La memoria es una relación a veces reñida con la verdad, porque la búsqueda capaz de dejar una marca de historia personal en la historia colectiva, que hacen semblanzas o relatos comunicados de yo que no siempre se apeguen a la verdad. Que no está legitimado tampoco. También buscar esa forma de memoria es una forma de reparación. Y no se puede quitar de eso. Yo creo que, en distinto, hay ocasiones en que la verdad se puede revelar. Creo que no es un proceso que avanzó de un modo que habría que haber mirado con el concepto de ahora. Creo que yo pensaba
Sí. Entonces, en ese camino, bueno, mi interés por el problema de la verdad no, a partir de empezar a trabajar más cercanamente en los juicios de esa humanidad, viendo qué es un género, la escena del juicio estaba de todo, y qué queda de los juegos. Y qué hacemos también, cómo dialoga eso con lo que se sabía antes, cómo dialoga con la relato de los hechos por fuera de la justicia. Entonces, no es necesariamente algo malo escribirlo, no es que esté mal que eso no sea armónico, simplemente es una particularidad que yo estaba viendo que me interesaba hablar. Y el interés en los pueblos de la muerte vino por una parte particular que yo escribo con falta de tenerlo de experiencias laborales. Pero bueno, el contexto cambió y me parece que ahora no es hora de revisar nada, aún cuando esta tesis tiene una vinculación muy clara con el tema de la desaparición y de la posibilidad de la posibilidad de saber cuántos son los desaparecidos, por ejemplo, tiene íntima relación con pueblos de la muerte. Fueron los primeros exterminios que impidió saber cuántas personas fueron eliminadas. O sea, no es un único, pero dedicarse el hueco negro más grande del conocimiento. ¿Quiénes fueron los que fueron víctimas de esta tecnología? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron los pueblos? Todo eso no lo vamos a saber. Entonces, este tema puntualmente tiene dificultad para los demás. Y bueno, no sé, en ese momento me hubiera pensado que era interesante entrevistar un poco la historia del número y contar algo de esa relación. No sabes. No, como la tesis la que ustedes leyeron, no quiero todo eso, que no lo hago tampoco en el futuro, en otros trabajos, hasta que el contexto cambie muchísimo. Algo que no en el veinte. Quería decir eso porque creo que también la tesis tiene una particularidad que dialoga mucho con el plan, ustedes no leyeron. Entonces, hay algunas de las observaciones, que claro, yo estaba evaluando con todo el proceso, cuando yo escribí, y luego con todo el proceso de escribir. Bueno, el proceso entero, que se incluyeran Sofía Ticornia y Marcela Pérez, y encima cambiaron sentada leyendo conmigo, creo que eso es un error, porque la mayoría de ustedes, que no participan de eso. Entonces, ese diálogo que yo hice con todo mi proceso, y mi charla con ellos, y las recojo respecto a los dictámenes, bueno, algunas cuestiones. María dice que faltaba un apartado de visitar la metodología y el estado de la razón por la que pensaba que cuando el ministro se le plantea no se sobraba. El Comité Social de la UBA dijeron, no se está bueno, esta parte del programa. Y entonces pensé que es otra como un poco más relajado, me parece como que va más a la producción que tengo de cada forma, entonces la producción me dice que estamos y creo que algún diario y consigo, pero en esta ocasión que por pero bueno, creo que la metodología está a lo largo de la tesis. Yo estoy explicitando qué era la poesía, hay algunas cosas que no están, me preguntaba por el criterio para las entrevistas, por ejemplo. Yo hice dos entrevistas, pero no las pensé, en lo tercero, estas entrevistas. No hasta las de hecho, quería usar solamente testimonios contemporáneos por cada uno de los libros que estaba trabajando mucho, pero no me gustaron. Cuando me di cuenta de que el trabajo sobre el libro de Lidia Perú tenía tanto protagonismo, así ella hablar con ella, porque era la más cantidad de contar, tal vez no tenía que continuar mucho, o nada, que o tener que esperar una vez. Y es una entrevista con Martín Grau, para las cosas que hice, que la hice con Martín, porque Martín es el objetivo directo más claro de
yo en esto, el testimonio muy claro de vuelta, el paso del pincho, la persona que lleva el salario de plan de quería que me contara cómo había salido de eso, cómo lo había llegado, cómo era la situación física en la que lo había llegado. Entonces, Martín fue muy dura, porque él me contó un montón de conversaciones sobre también sobre conversaciones con los profesores de la ESMA, y me contó un montón de conversaciones, y en un momento, después parece, después de la ESMA fue un bar donde todos hablábamos relajadamente, pero no era así. Entonces me empezó a contar cosas que pasaba sin tener las conversaciones que estaba hablando, y me esas dos entrevistas que hice, las hice porque se explicó la necesidad de la escritura. No sé si en escritura, pero sí estoy dando mucha importancia a eso, porque mi cabeza, bueno, el texto, y esas personas que están ahí, que charlé con ellas, metodológicamente, la entrevista conmigo es una entrevista para cada una de sus principios de entrevista, la entrevista es una entrevista grandísima, porque yo le mandé el vivo en Tigre y en La Plata, no tenía ninguna posibilidad de ir, en el mundo, y me hicieron una charla que pudiera escuchar, entonces, pero también está la cuestión personal, que está ahí con ¿no? Mandé por mail una lista de preguntas, y él le pedí que me contestara con audio y directo, pero quería escuchar, no quería que me escribiera. Y entonces se armó una charla parlamentaria donde él, un día de la tarde, tenía un radio y estaba un poco sin tener que interpelar en cualquier momento a otro. Entonces, se va a morir un relato claro. Fue rara la entrevista, pero lo fue buenísimo, porque tuvo unos tiempos para ir muy cómodos, y eso para mí entonces no sé si voy a decir eso, fue más necesidad de otra cosa. Después hay una cuestión con el recuerdo, porque otra vez muy alta. Yo canté mucho con la tesis en la facilidad. Plantear algo que pudiera llevar a gente a escribir también, en un plazo concreto. Entonces, el recorte fue temáticamente conocer cómo se ha hecho por el poder de la muerte, pero de dónde y sobre qué, fueron dos operaciones que aceptaron mucho. Desde dónde fue la eliminación de hitos que en su mayoría utilizaron tener documentos oficiales, analizados, que no fueron solo testimonios, sino que se fuera documentos concretos. En la primera parte, la localización de los cuerpos, la gran mayoría de la documentación analizada son la documentación producida por diferentes y por la policía, especialmente la documentación en la transición, para tomar una verdadera conclusión. Me va a yo me lo y sé, Mariano nombró bien verdad, pero me va fuera por dos razones, bueno, no, por una sola en realidad. Es que para mí esto es un abordaje es un trabajo en la biblioteca, porque no tengo un conocimiento previo y muy preciso. Entonces, algo que he trabajado antes y viendo La Plata y lo todo el día necesitado de la biblioteca, pensar aquí no hay tantas revistas en el capital y parte de la práctica de la posibilidad. Yo hice un trabajo en la biblioteca muy chiquito, que no lo hice yo, sobre las noticias sociales, es un trabajo muy bueno, pero muy dirigido, sí. Andaba acá, esto es lo que quería, mira este periodo, muy complejo. Yo no sabía dónde estaba, no hubiera sabido. Entonces, la reflexión de esto fue un poco el tema de la distancia de cada uno, es un poco pensar en
Lo mismo el abordaje del marco bibliográfico. Yo tomé en la red de escritura, no en el proceso de pensar, no en la tesis completamente, textos que también se cita un reporte que es muy certificado. Eso tiene que ver también con la facilidad de optimismo. Se abría mucho, no iba a parar de mundo a 3 años. También me acabo de decir, faltan más argentinos. Faltan textos que hablen de esto, y busqué, pero no encontré textos que tuvieran toda esa cita de objeto. Encontré cosas que sí leí, y yo miraba la bibliografía es casi toda metodológica, tiene muy pocos textos temáticos. Seguro que se puede abrir. Creo que en el capítulo que saqué se planteaba, Marina, yo escribo muchas tarifas del tema del terrorismo tratado del país. Creo que algo lo había mencionado en el capítulo que era como el fuente para entrar acá a este programa. Yo finalmente entré de hecho. Pues las categorías naturalizadas, sí, con tanto que no entré. Marina me criticaba yo observaba que había algunas categorías que yo tenía muy naturalizadas y que sí, tanto así que yo no te puedo decir con eso, no puedo. Pero sí intenté desandar la historia de la clase y bueno, de la definición. Y no encontré a nadie, que además de las entrevistas formales, ya llamo entrevistas sobre un montón de personas que no encontré a nadie que me pueda decir cuándo se fue cuándo empezó. Hay un juego que tal vez, revisando yo creo que lo voy a entender. Que efectivamente se falta. Pero nadie lo recuerda, ¿verdad? Los antropólogos con ellos están trabajando en años, a los años, yo no debería meter en la junta para tener ninguna idea de implementar algo dificilísimo de implementar. Lo mismo a los últimos derechos, a los últimos de mayo, por personas relacionadas. No encontré a nadie que me pudiera decir, me hubiera gustado decir, ¿en qué momento se puso un nombre? Porque ni siquiera es el nombre que se impone. Y miraba todos los momentos que el tiempo de la declaración civismo, no los nombran. No los nombran. Como el pueblo de la muerte. Aquí se dice el voto de los que mueren. Pero no se cerró con lo tan sellado, después quedó averiguado. Pero bueno, he otra cosa de las observaciones sobre la antropología política y jurídica. Seguramente hay un grave participación. Yo había leído algunas tesis que hablan de profesión, la tuya, la de Carla de Yalta, otra recomendación de ley. Pero no se me también de lo que es porque no, tal vez, sobre todo si se hace elegir, solamente hacer análisis de los textos, que es efectivamente de la tendencia. Porque ahí me siento que análisis. Seguramente si me paraba al otro lado, con mis compañeras, hubiera podido decir un proceso. Sí, seguramente hay una posibilidad. No me digo nada. ¿Qué te enseñé la gente que escribir? El primer programa es probablemente, pero también escribir. Pero bueno, no me pasa realmente especializa la tesis. Me parece que cuando estaba haciendo el tesis, alguien me dijo que no tenía un tema, una excusa para
pensar las preguntas que hay, yo no sé cuál es la verdad de conocimiento. El tema es un tema notísimo, está abordado en la tesis, está abordado de lleno, pero las preguntas que atraviesan son los conocimientos sobre la verdad, sobre la producción de sentidos, sobre las representaciones de también. La pregunta por el conocimiento, por las formas en que se producen las reconfiguraciones a lo largo del tiempo. Creo que preliminarmente uno puede pensar que para el es un impacto muy difícil, porque estamos acostumbrados a la persona, no sabemos implementarla y implementar hay tipos de testimonios, hay pocos elementos, y sin embargo, se puede ver como a lo largo del tiempo se le fue dando sentido a los elementos que había para producir una imagen bastante completa de cada uno. Yo pensaba que la pregunta a lo largo de la historia, no sé si pero a lo largo de la historia empezaron a aparecer fuertes hasta ahora. Esto siempre como sobre los vuelos, sino también sobre el destino de las personas que contaban. Entonces el conocimiento de los vuelos se impulsó con una pregunta que no era claro, no era sobre esa forma, no era sobre esa forma de expresarse de las personas, sino cómo estamos, dónde estamos, y qué pasa con cada uno. Creo que eso fue lo que me impulsó mucho tiempo. El conocimiento que se buscaba no era un conocimiento sobre el método, sobre las estrategias, sobre el éxito que puede tener el método país, sobre cuándo se utilizó, dónde pasó con cada uno de los a dónde están, y así se llegó. Cuando uno ve uno de los hechos que yo mencioné en la tesis es el momento en el que en el Plaza de Mayo van a ver diferentes dolores, pasos y dolores para preguntarle, para pedirle que nos deje a ver cuál es la relación de cosas que son los hijos. Y yo quería saber si son sus hijos por todo lo que más faltaba, no necesariamente el suyo. Pero la escena es de familiares que buscando a sus hijos. No están queriendo saber cuándo se está el puntero de la en qué están haciendo en qué, o el marido en qué, quién sabe dónde están. Entonces, la pregunta fue mucho tiempo después, fue sobre los pueblos. Cuando ya fue periodística, cuando ya fue la investigación que tomamos en otro momento también. Bueno, ni siquiera la primera investigación juntas pudieron llegaron adelante esas preguntas muy tuve posibilidad de preguntarle al medio de su hijo una vez que no le gusta la historia. Y dijo que es porque si estaban ahí, entonces no se puede tocar una respuesta medio rara, pero me dio cuenta de que él sabía que faltaba algo. Si sabía que sabía que estaba haciendo. Eso es lo que me salió. Tal vez eso está saliendo que no se abordó como un hecho justificado. Eso no tiene significado en ese momento. Pues también es interesante pensar qué pregunta incluso. Yo quería coger algo que no pude trabajar porque mismo que en GEL, es la relación entre conocimiento y objeto. Aquí leo la formalización el análisis estructural del relato para ver si los análisis estructurales podrían encontrar algo que se quiere hacer. Creo que es algo muy importante. Cuando los actores de cualquier proceso conocen algo, impulsan la acción de determinadamente. Algo desarrollé sobre eso mínimamente porque no tuve con qué. La verdad, no encontré una herramienta nueva de explicar
conocimiento, no la verdad. No, sí, saber que existen determinados elementos que pueden permitir producirse sentido y organizar la experiencia de determinada manera. Yo creo que se espera mucho de eso, de accionar tanto para adelante como para atrás. Saber, con eso que se sabe, quedarse ahí, y saber y detener, se viene a la cabeza de la entrevista más de preguntas, no se puede vivir pensando que van a estar diciendo. Yo no podía pensar que a la gente se lleva a vivir, que no podía vivir si pensaba que se lleva a vivir. Es como conocer eso por el segundo país. Yo veo que el eso está ahí, está, lo ve, sabe que es una posibilidad, pero lo pone en. Y otra vez, Nueva Cortina, con libro de la costa, que hablar con los pelos y con la gente de la costa, volviendo a jugar, decir, son 17, vio tal persona, lo vio de un país, que vayan a buscarlo, como empujar para adelante, empujar hacia algo. Me parece que necesita mucho de eso, muchas reflexiones chiquitas, de impulso, de la historia. Hay un título que puso la tesis que es la verdad como herramienta para impulsar la historia, es decir, en un momento me di cuenta que había puesto dos partes del mismo título. Realmente me parece que es tal vez una de las claves de pensar la búsqueda de había puesto cuando hablé de los madres volviendo ocupados de la sustancia y después en la parte del porque también la verdad para qué nos sirve. La verdad nos sirve para pedirle en ese momento, para ir a buscar a ver si es rico, y después nos sirve para abrir una puerta, para que se traben puertas, para pedir investigación. No, 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 ¿sabes? La verdad es que no es eso, ¿sabes? Personas. Eso sí, yo pienso todas las herramientas de la construcción de información. Para que no haya visto sobre esto, no tengo que olvidarse nunca de si trabajar de tiempo sobre explicar a las personas que también todas estas cosas. Entonces, la verdad es que por el conocimiento, la gente que puede ser clara. Con las herramientas que vivimos pude reconstruir un camino que me llevó casi al principio de la organización, que me llevó a libros sobre la retórica del plan Marx y además de primera de la carrera de comunicación. Lo compré en la biblioteca de la calle, me va a servir. Cuando la abrí, estaba sobresaltada y ya lo había leído bien al mismo, que ya le venía preguntando al mismo que es creo que esas herramientas de la retórica me permitieron organizar a lo largo de la tesis una estructura, y lo que voy a decir como yo, estas categorías, cómo se organizan los contextos progresivos de aproximación. La estructura de lo que es muy claridad. Desde los primeros médicos analizando las autopsias, es muy interesante ver, yo no lo hice en detalle así, ver las autopsias de los dolores de vivienda, especialmente como, menos las uruguayas, cómo empiezan describiendo estas diferentes realidades, describiendo todo lo que ven y terminan reproduciendo cánceres. Ya están bastante avanzadas pero es que ese camino entre el asombro absoluto que pensaba en el papel y la escritura de lo que hay que escribir, la dicen ahí.
de esos momentos de empezar a posicionar sobre el cuerpo que está apareciendo, hasta, hasta el caso de que no llega, el caso de caso Morel, donde ya se sabe de ver realmente que ya está definiendo lo que pasó. Hay ese tránsito del documento público al documento secreto, donde el Estado ya está tramitando algo, ya empezó a dar no quiero decir la organización de la protección. Ese proceso es como el comienzo, donde afuera de la organización, uno empieza a pensar qué veía cada uno de nosotros. Que veía el médico que no tenía nada que ver con nada. Un día llamaron, fue a la playa y se encontró para esa escena. Que veía el familiar que leyó en la nota, que leía el nota entero, cualquier persona que leía el diario sobre la organización del cuerpo, que vio la vida de la familiar, que vio que veía el director de la opinión cuando decidía publicar estas cosas. Todavía Walsh escribió la carta y escribió todas las mañanas que hablaban de aparición de los cuerpos. ¿Qué era lo que veía cada uno? Hay algo que el tiempo hace aplanar el conocimiento y comenzamos a pensar de cosas de los todos sabían todo eso. Cuando Walsh escribió la carta, ya conocía todo el mundo. El médico que escribía en parte en Fontainebleau sabía exactamente en la universidad que era lo que me gusta leer y pensar cada cosa qué es lo que sabe y cómo le impactó eso. Creo que el recorrido empieza muy apegado al apellido y también la nota en definitiva también es cada situación de conocimiento con mucho. La pregunta sobre la representación es una pregunta que está mencionada a veces al final del último apartado del programa que yo creo, pero que hay mucho para decir sobre el conocimiento. En algunas cuestiones puntuales, yo pensaba con una cuestión sobre ese tema y cuenta de que responde una complejidad completamente distinta de la problemas. Entonces, primero pensaba escribirlo, pensaba que se pudiera saltar una tesis y ahora pues me falta solo el trabajo. Porque igual es muy difícil. Una de las cosas que yo había planteado trabajar, por ejemplo, es un hecho de 1999 de Charlie García y los argentinos visitados, y decidió al lado del río y decidió que iba a quedar en el sitio. Y pero no completamente, bueno, todo el mundo de los organismos de comunicación que Bolsonaro salió a decir quién era él para hacer eso. Y Charlie le contestó algo yo también soy yo también tengo miedo, esto también es mío. No orientándose él mismo, tenía la organización que quería grabar la ciudad también, y pienso recién somos para hablar de esto, principalmente, es muy interesante. ¿Quién somos para representar la muerte de nuestros hijos? ¿Quién sos vos para mostrarlo, para hacer mostrar el futuro? Yo te hice algo con los hermanos, precisamente quería mostrar un llamado a la recién era la pero en este momento es el mismo año que se estrenó
de Junín, que también tiene una representación de juegos muy gráfica, pero muy documental. No es en el marco universitario, no es en el marco de no más eso fue lo que provocaba la reacción. No querían representar a los que también estaba el otro haciendo sus aviones con el Cristo. Había muchas cuestiones, las representaciones de los juegos en ese momento. Pero es interesante pensar cuándo los existencialistas pueden. Pensando en la sociedad de los organismos, la cuestión del lugar público, no la sociedad de todos. Pero ¿cuándo los existencialistas pueden saberlo y decir esto pasó y nombrarlo? Ya se tampoco es muy por pensar cuándo se pone un nombre. También cuando el nombre sirve como un sello de eso que no tengamos que saber. No tenemos que pensar las palabras que estamos hablando de eso. Cuando ponemos estas tres y ya está, estamos hablando de eso. Lo que el proceso que yo escribí el Estado, la nación del Estado, de decir, ¿qué pasó? Bueno, se suponía que sabíamos todo lo que había pasado, pero no había un que dijera eso. Lo que es el mismo proceso, y por otro lado, el problema de la educación. La educación. Por lo tanto, yo creo que los problemas necesitan muchísimo. También hay una cuestión que me parece que falta traer, es la cultura, ¿no? De necesitar que el Estado tome sus manos del todo la justicia, digamos. El Poder Judicial que dice que a la búsqueda del Poder Judicial de los pueblos es larguísima. Realmente creo que tarde, de que tarde respecto de la longitud del proceso, pero es una cuestión cultural. ¿Por qué necesitamos un Estado de Derecho? Porque no es solamente el Estado de Derecho para asegurar nuestras responsabilidades, es el Estado de Derecho. Eso tiene que ver mucho con el lugar que se le da a los testimonios. La pregunta sobre el conocimiento que tenemos que decir, ¿sabes qué es lo que nos permite eso? Los alimentos, el bolso, ¿qué lugar le damos? ¿Qué lugar le damos a esta voz para decir que están permitiendo conocer nuestro tiempo? Creo que lo que pasó con los testimonios en la primera parte del libro, un poco es en esta vida, en los sobrevivientes, que los sobrevivientes estaban mirados con respeto, y los sobrevivientes justamente por eso, que venían a decir la muerte de sus compañeros, decir la muerte en ese momento tampoco era fácil. Después de eso, en los momentos oficiales también muy impresionados porque trabajábamos con la tratando los documentos de los archivos oficiales de los archivos de los militares para introducirlos en el juicio de la voz, en el momento parecía que era sagrada. ¿Por qué? Porque eran nuevos, eran escuchados, requerían la misma forma, de cualquier otra voz. Pero la voz oficial era como de verdad, y dice mucho como que es militar, es necesario. Eso creo que acá se ve mucho cuándo entran la construcción de la verdad, cuando entran públicamente en este proceso, no cuando empiezan a existir. Primero que se vi, no era muy publicitario, cuando empiezan a usar realmente, cómo suman, cómo se les coincide, cómo hacen un juego con los testimonios, cómo dialogan. Me parece que es otra cuestión de la que tiene a pero también otra cuestión de la representación que pensar la supervisión de la población. Hubo momentos en los que estaba organizado la sociedad, y esas miradas, y sobre eso hay un montón de
solo de ver la evidencia más clara, sino la evidencia más es una cosa de mirar la muerte ajena, mirar la muerte en lugar de cierto banderismo, que tenemos peleos, la muerte. Hay una la vez en el público, tiene un interés público en particular. Sobre las formas que circulaban las fotos, cómo se seleccionaron en textos de circulación, de una manera que se ayude a la vida de con las versiones fuertes, para tener que tratar un servicio, sobre ese problema de para poder tiene que ver con una disputa de la individualidad, de la quiero de la tesis llegar, ¿no? Una nos acostumbramos a los pueblos de Dios. Entonces, tremendo. Que dentro de su rutina se hubieran acostumbrado, que decían, que soy el paracaídas, o soy el paracaídas. Porque creo con la escena, también de Jesucristo, se lo cuadra oscuras, son muy funcionamientos. Fue como justo que la realización de eso estaba pasando, que estaban bueno. A mí me hubiera gustado ponerle nombre a cada una de las cosas que estaba diciendo. No puedo hacer no puedo hacer con los registros de cadáveres y los registros de identificación. Y en el medio está el lugar de inhumación, cambio de lugar de inhumación, y esa línea de inhumación se le necesita la expresión de esta felicitación. Pero me parece de estas imágenes de ellos no viendo a quién, ellos no los conflictos. Ahora que tratamos de contacto, tratamos de ir a ver qué es lo que pasaba, ver a las personas, ponerle cara a eso que escuchamos, imagen real. Franco, fabuloso, cultural. Primera cuestión, justo mencionaste, bueno, felicitaciones, ante todo, por el producto final. Pero digo, justo cuando comentaste lo de Charly García, es algo que yo pensé cuando leí la decir, ¿cómo no puso al pie? Recordé ese conflicto, o sea, que está de estar por Charly, era complicada, y el escándalo, bueno, el enojo de Eve y los organismos en general, ¿no? Pero dije que era casi como para un equilibrio, ¿no? Pero me causó gracia, bueno, tan lejos en lo que estaba pensando. Bueno, como en parte resultando una de las cuestiones que yo planteé en el escrito, de lo que yo creo que la tesis, la obra tiene un principio, un estilo
escritura muy claro, muy preciso, que realmente articula los distintos conceptos y las categorías con el problema de investigación que además vas desplegando, deshilvanando a lo largo de la tesis, mediante un estilo además muy dinámico y atrapante, que eso yo lo agradezco particularmente, hace muy amable la lectura, pero sin perder profundidad teórica y conceptual. Después, en todo caso, vamos, sí me interesa plantear algo de prevención en estado del arte, ¿no? Bueno, este capítulo, lo más, que yo detesto lo de todo del arte, pero muchas veces también son necesarios, digo, para el maestro. Yo creo que ese formato que le diste a mí me gustó mucho. Entonces, bueno, voy a decir acá al principio que qué conceptos trabajar, que como para que quede claro, y después lo voy a ir articulando con el desarrollo. Por otro lado, bueno, también creo que esta descripción del proceso por el cual vos llegás, digamos, a formular el problema de investigación, inclusive de estructura de la tesis, muestran digamos, mucha claridad lógica de razonamiento y de argumentación que te permitió desarrollar. Y además, una de las primeras cuestiones que a mí me interesa destacar es esta capacidad que tuviste para poder, de alguna manera, distanciarte de tu propio trabajo, el relevamiento de la documentación proveniente de los archivos de la Armada para recortar un tema y armar un problema de investigación. Me parece que eso es muy válido, y en este mismo sentido, por lo que al fin yo resalto esta primera pregunta que vos te haces y que de alguna manera para mí condensa este extrañamiento por lo que en relación al tema que va a ser todo de investigación, que es cómo sabíamos lo que sabíamos de nuestra Del mismo modo que resalto esta idea del extrañamiento, sí coincido también con este planteo que no he leído directamente de Marina, pero que trajiste acá a la defensa, ¿no? Esta cuestión de la posibilidad de desnaturalizar categorías tan reivindicadas, ¿no? De alguna manera, que a veces parece que aparecen como generación espontánea. Yo creo que esto mismo que vos estás planteando de, bueno, de alguna manera, ¿qué es esto de cuándo se empezó a hablar de los pueblos como arte? La categoría, y que no hay recuerdo. Bueno, también como me parece que hubiese sido muy interesante reconstruir esa falta de recuerdo. ¿No? Mostrar ese proceso que lleva una pared. ¿No? Pero me parece que hay mucho para decir a partir de eso que bueno, digo, retomando esta cuestión de cómo sabíamos lo que sabíamos sobre los vuelos de la muerte, interrogantes ingenios, ustedes, me parece que y en este proceso de argumentación, estas dos preguntas que van a oficiar de guía en el desarrollo como preguntas que para mí ofician de guía en el desarrollo de la investigación, que es, por un lado, qué es lo que se sabe sobre el vuelo de la muerte. Yo lo había marcado como verdad, o retomaste la idea del conocimiento, ¿no? Tal vez de verdad, conocimiento, bueno, depende del momento político. ¿No? Y por el otro, ¿cómo se llega a conformar ese saber acerca de esa práctica de exterminio? ¿Y cómo fue el proceso por el cual la sospecha va a adquirir un carácter de verdad? ¿Y qué va a ser a través de la justicia? ¿No? Y en esto me parece que justamente, ¿por qué la justicia? Y yo creo que ahí hay parte de una respuesta, o por lo menos la posibilidad de plantear un interrogante, ¿no? Una respuesta que es el lugar que tiene la verdad jurídica en nuestro país. Y yo creo que es una especificidad absolutamente, ¿no? E inclusive esta idea de poder pensar al poder judicial y a las democracias judiciales como una arena de disputa,
históricamente en Argentina, en todo el proceso de memoria, verdad y justicia, aún durante la dictadura, el poder judicial fue un lugar de reclamo, ¿no? Aunque la República presente. Pero, digo, y entonces esto aparece. Creo que una de las hipótesis de trabajo que a mí me resultó también particularmente sugerente es esta que afirma que la demora en reconocer los vuelos de la muerte como práctica de exterminio durante la dictadura deriva justamente antes de la imposibilidad de construir pruebas concretas de la dificultad de colocar dichas prácticas en el plano de lo verosímil, ¿no? Eso me pareció interesantísimo, ¿no? El horizonte de lo posible. Era impensable. Era impensable. Entonces, creo que la originalidad de este planteo radica en la elaboración de esta profunda análisis que vos proponés en torno a reflexionar sobre el modo y sobre el proceso en el cual aquello que era impensado, que era imposible, pudo ser convertido en prueba jurídica gracias a la de distintos sectores. O sea, y acá también es como van entrando los distintos procesos históricos y políticos, ¿no? Como esto es imposible, esto que vos relatás sobre Ian Lewis diciendo yo no podía estar pensando todos los días que esto era normal. Eso significaba la muerte. Y ponerlo en pausa. Bueno, como el proceso histórico y político va permitiendo que esto se vaya transformando, se vaya convirtiendo en otra cosa. Y en esta línea creo que también me interesa resaltar mucho el análisis del mito y el rumor como categorías que buscaban darle un marco de interpretación justamente a esa temprana aparición de los cuerpos, ¿no? Este mito de los rumores de los orientales, ¿no? Y que van a marcar justamente los primeros pasos de la conversión de lo fantástico en lo verosímil. Ese juego constante también lo verosímil parece todo un descubrimiento. A ver, yo creo que uno de tus objetivos expresos es mostrar justamente la forma en que diferentes y sucesivas instancias discursivas llevaron a darle identidad de acontecimiento histórico a la humanidad, ¿no? Pero yo creo que el largo recorrido cronológico que vos llevas a cabo para lograr, que vos reconstruiste, bueno, que tuvo que llevarse a cabo para lograr ese objetivo, permite también poner en discusión distintas cuestiones que me parecen muy interesantes y poco tratadas, muchas veces que tienen que ver con esto del conocimiento y el desconocimiento de los hechos, el funcionamiento de los secretos a voces, el lugar de lo oficial y lo clandestino, lo visible y lo oculto, y también, digamos, todo este proceso de problematización del modo en que las burocracias judiciales, policiales, administrativas, fueron necesarias para sostener una manifestación, ¿no? Más allá de manifestar o no una expresa intencionalidad, ¿no? Pero esto que vos vas diciendo, por ejemplo, de las autopsias, ¿no? Como que las autopsias van a estar viendo, ¿qué rol fueron teniendo cada uno de los funcionarios en la consecución de la manifestación? Bueno, el recorte que vos propones fue trabajar con causas judiciales, básicamente, que van a ser en Campo de Mayo. En términos metodológicos, vos vas a trabajar en estos casos a partir de la lectura de los judiciales, de distintos testimonios y documentos referidos al tema, y también mediante la realización de entrevistas. A mí no me quedaba muy claro cuántas entrevistas eran, esto lo planteas acá. Y bueno, notas también que a partir de la participación en algunas de las audiencias de los juicios orales. Yo, lo que te planteaba en el dictamen también, parte lo dijiste, digo, pero me parece que hubiese sido muy interesante
que vos te pudieses explayar más en las estrategias desplegadas para acceder a ese campo, ¿no? A ese campo, a esos documentos, a esos archivos consultados, y también, bueno, ahora sí lo planteaste en la defensa oral, digo, en el contexto de realización de las entrevistas y también un lugar como investigadora en este campo particular, hay que de alguna manera buscar consenso. Me parece que eso amerita toda una reflexión súper intensa. Y que no dudo que la tenés en la cabeza. Pero eso es algo que ya lo va a decir, ya va a aparecer. Cuando estás esperando que aparezca eso, y nada, es como que vos te borraste de ese proceso. ¿No? A ver, yo creo que esta reflexión que yo te propongo, digo, no es ociosa, sobre todo pensando que vos estás escribiendo una tesis de doctorado en más de un doctorado en muchísimos. Entonces, digo, me parece que es una fundamentalización muy interesante. Bueno, se puede escribir algo sobre eso. Pero, y en relación a la bibliografía utilizada, que lo trajiste, yo lo vuelvo a plantear, a partir de haber escuchado también. Lo que realmente conoce la bibliografía como que resulta adecuada y pertinente en función de los conceptos que vos elegiste para trabajar, sobre eso no hay dudas, pero yo creo que en términos de revisión bibliográfica sobre el tema, sí creo que falta una cantidad de trabajos en el campo de la historia reciente, en el campo de la antropología política y jurídica, pero además sobre todo para trabajar, creo, porque vos te estás haciendo preguntas, te estás preguntando sobre los documentos, ¿no? ¿Y por qué el documento? ¿Por qué ese peso? ¿No? Y hay toda una cuestión en torno al lugar de las frases. Entonces yo creo realmente, estoy pensando en el trabajo de, no sé, Eva Musopapa, no sé, Juan Gandulfo sobre los enterramientos en Hamburgo, antropóloga brasileña, Flavia Medeiros, que trabaja sobre los morbos judiciales, el tratamiento de los cuerpos, ¿no? Trabajo de Mariana Simarco sobre el tema del chisme, el rumor, bueno, también las burocracias policiales, trabajo de otro trabajo de Carla Villar, de más allá de la solo por dar ejemplo, yo lo odio que a mí cuando te dicen, podrías haber consultado la bibliografía, no te dicen que no, yo creo que está bueno enseñar, está todo esto. El libro de la ESMA, de Marina Claudia, digo, hay digo, me parece que hay mucha bibliografía que realmente te hubiese ayudado a responderte preguntas que te estás haciendo, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, no sé si enriquecido, pero te hubiese abierto otros ejemplos. Igual entiendo que, bueno, tesis son productos que tienen que empezarse y terminarse, tienen que acordarse, pero creo que sí faltan ciertos temas. Interesante, pero sí determinar mucho de resultó muy para todos, pero no vive leyendo temas espantosos, así que no leo temas que sean espantosos, me resultó muy amable. Bueno, yo lo primero que me es felicitarte. Realmente es un trabajo, y muchas palabras de María José, atrapaste, digamos, dentro del horror, yo sentí que es un trabajo hermoso. Yo leí un tirón, cuando uno empieza a leer una tesis, va a ir de espacio, el tiempo que fue, me leí un tirón porque de repente me quedé sumergida en tu propia lógica, en la reconstrucción, y me pareció realmente fascinante y hermoso, y de muchas pasajes emocionantes. En especial te agradezco todo lo que explicaste ahora en la introducción, porque muchas de las cosas que te quiero comentar la tesis es una cosa siempre innecesaria y que suele pasar, y en cambio hablan de un montón de cosas que me parecieron fundamentales para entender mejor el proceso de
de trabajo. Debo decir que tengo muchos maneras funcionales a lo que María José, voy a abreviar para no repetirme, y profundizaré en algunas cosas que puedan tener alguna variación. A mí la tesis me pareció hermosa porque lo primero que sentí es que era un momento necesario, que no teníamos investigaciones sobre el tema. Creo que de hecho, además, acepté inmediatamente la tarea de lectura. Dije, necesito saber sobre esto. Es la primera vez que yo veo sobre esto. ¿De verdad una tesis sobre esto? Entonces me pareció que realmente, como te decía, es necesaria y además es necesaria no para nosotros. Formamos parte del público convencido y conocedor de un tema y así todos lo sabemos, no sabemos todos los correos que dicen, sino que es necesaria de la fuerza. Entonces, justamente porque el contexto no es general para decir estas cosas, sí es general para esta tesis y que esta tesis tenga alguna circulación más amplia. La manera en la que reconstruirse el proceso me resultó, por lo tanto, completamente fascinante. En algún momento se pensaba que es una novela, ¿no? Entonces, en ese sentido, insisto, realmente te felicito por el trabajo, me parece que necesita estar comunicado y que tenga circulación. No estoy tan segura de que pueden decir, no se pueden decir, creo que habría que pensarlo finalmente, pero que algunas cosas que estamos pensando que no deben ser muchas, son cosas que nos llevan a avanzar. Yo creo que hay que pensar con cuidado esto de que se dice y que no se dice. Si en todo caso este objeto necesita tener circulación pública, el problema sea pensado públicamente. Entiendo lo que vos en relación con el proceso de justicia y lo que se diga o no se diga. No me parece que hay que repensar con mucho cuidado nuestras categorías, lo que debe ser dicho no debe ser dicho en cada momento. Entonces es un problema para pensar en otro lugar, pero me quedé agarrada la impresión inicial al respecto. Dicho esto, voy a sintetizar las dos cosas que tengo como sugerencias, como observaciones, vos las retomás y te lo agradezco, me fueron muy clarificantes. La primera es esto que vos retomamos también y que también mencionó María José, que tiene que ver con que a veces faltaría algo en los desarrollos introductorios más tradicionales, ¿cierto? En torno a la metodología, la construcción, la investigación. Esto ya tengo María José, yo coincido plenamente de la importancia de esto y el porqué. Es decir, no tiene que ver con ningún apego a una estructura tradicional de tesis, ni a una formalidad. Yo detesto la introducción, me estoy bajando por encima. Realmente me aburre. Pero por toda la cuestión no mucho también. Y entonces, lo que sucede con la metodología, con la construcción del corpus, o como que se llama más sobre las entrevistas, permiten al lector entender dónde estás parada y acompañarte mejor en ese proceso. Entonces nos permite no estar pensando falta esto y falta lo otro, sino que hay una razón para que se mete, o hay alguna selección de las entrevistas, o hay alguna selección del corpus, o en tu lugar, el lugar de inserción. Ese lugar de inserción es clave acá, y debería estar algo mejor planteado la introducción. En ese sentido, no por haber una formalidad. Yo lo siento muy heterodoxa sobre la tesis, pero me parece que hay algo ahí de la reproducción inicial que no tiene un sentido formal, tiene un sentido de acompañante de este proceso. Casi igual porque eso me parece fundamental, porque en ese lugar de inserción también te da un espacio legítimo para hablar sobre ciertas cosas de la la justicia, ¿sí? Que me parece que vale la pena, pero pues hay diferenciales de saber, de conocimientos, de lógica, para desarrollar mejor lo que viene. Inclusive las críticas que tenemos entonces justifican por de su conocimiento y de su lugar de hacia adentro en particular de acuerdo. Es un lugar mucho legítimo para pensar ciertas cosas que puedo tener como consideradora completamente observadora externa, ¿no? Entonces me hubiera gustado verlo pensado en la introducción. En segundo lugar, no puedo sacar lo más, lo que toma María José. Yo sentí todo el tiempo que faltaba esto de desarmar un poco las categorías, las categorías nativas, los actores del proceso están asumidas como propias, en tu caso, y que hubiera sido necesario una reflexión sobre
esas categorías, sobre las maneras de nombrar, y como dice María José, funcionalmente, cuando uno no puede reconstruir el proceso, lo primero que dice es, este proceso no es verdad, no sabemos cuándo empezó ni por qué empezó, pero el hecho de que no lo sepamos es un dato en sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que nuestra datación de la categoría 1 de la muerte parta de Cilingo y del libro de Bernini, es un dato, ¿sí? Que había que poner en evidencia ahí, sabiendo que previamente, y esto para mí me acordé con la tesis, que durante el show del horror, las revistas masivas para la clase media y los sectores populares tenían en tapa las descripciones más escabrosas de cómo se tiraban desaparecidos al mar. Por lo cual había una circulación, un conocimiento en clave sensacionalista que estaba, pero que no tenía nombre hasta que el nombre no se contó como nombre. Entonces, estas cosas me parece que por más que una pueda cerrar, no pueda hacer el recorrido lineal, sí son datos interesantes para pensar, ¿no? Para pensar en la teoría y para pensar lo que un poco en mi comentario son las condiciones de conocimiento, ¿no? Cuando el conocimiento es social y políticamente posible. Entonces, en ese sentido, la reconstrucción de la historia de las categorías, de las maneras de nombrar, no es por sí mismo, sino porque expresan estados sociales y políticos. En tercer lugar, y también retomando lo que dijo María José, yo extrañé mucho un mejor diálogo con la bibliografía. Entiendo perfecto lo que dijiste, pero justamente me parece que algo, si me permitís, del problema es un poco excesivamente puesto los vuelos. Es decir, ¿por qué? Porque los vuelos de la muerte, vos lo muy enfáticamente, concuerdo de manera absoluta, los vuelos de la muerte es un tipo de delito, una metodología del crimen muy específica que tiene su propia historia, la que vos reconstruís. Pero me parece que esta historia es inseparable de otras historias paralelas, cómo se reconstruye con su reconocimiento, la noción de verdad, para el desarrollo total de la persona, para el sistemático, para la noción y el proceso de avanzado. Entonces, con una geografía mirando un poquitito más amplia sobre esos otros terrenos, yo creo que hubiera ganado el revés por los vuelos de la muerte. O sea, los vuelos de la muerte hubieran quedado tan autonomizados que nosotros. ¿Sí? Eso es lo que yo estaría en la. Entonces, la cuestión la cuestión o del diálogo con la bibliografía, pues no se pudo. Voy a dar una reconstrucción, un diálogo que se largo del texto, ¿no? Que hubiera dado más puntas de entrada, más complejas para pensar los juegos de la muerte en sí mismos y no tan sentidos del resto de los procesos vinculados a la construcción de la verdad en el marco de la última dictadura, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, para hacer lo que se dice que no es necesario, no es mencionado, efectivamente están los trabajos sobre la identidad, los procesos sociales, sobre las ideales, sobre la CAU, sobre la acción psicológica, sobre el problema de la verdad y las potenciales víctimas, me parece un tema que también me debería ser citado, digo, los trabajos sobre el horror de Claudia Bell, de Julia Venter sobre acción psicológica, de María José sobre las prácticas judiciales, sobre las IDH de Novaro, sobre la palabra de las víctimas, incluso de la verdad para las víctimas de Alejandro Berti, de Valentina Salvi, de la CADO, de Rodrigo González Lizón, etcétera, etcétera. Tienen que ver, puedo decir, no es una, ¿cómo se llama la palabra? No es una obligación de citar autoridades en estas materias. Es la lógica de que tu reflexión, tu conocimiento sobre tu objeto crece en diálogo con lo que nosotros pensamos sobre los procesos que se dieron de manera paralela y simultánea. No estamos grabando el texto. Exactamente, no es. No es que autoridad, no es reconocer lo que viene a nadie, es pensar, no qué conocimiento. Y que lo que vos construiste está en base a un montón de cosas que otros pensaron que ya no hay en. Y eso me lleva a lo que para mí es un punto fundamental en relación con el proyecto. Y es que lo que yo sentía en el trabajo, lo que yo extrañé, es lo siguiente. Vos partís de cosas que María José también señaló, que para mí es crucial, es excelente, que es el proceso de conocimiento como un proceso sinuoso, no lineal, y que la dificultad para la verificación como algo verdadero, como el de la muerte, fue que eran inverosímiles.
no que eran colectivos, sino que eran intereses, ¿no? Y ahí está algo de dificultad con el pueblo. Bueno, esto a mí me parece crucial, pero le agregaría una dimensión para entenderlo, porque si no, este hipótesis es completamente autocentrado en el marco de la. Y creo que yo pensaría como una dimensión más compleja es pensar en las condiciones sociales y políticas en un país con tantos ciclos políticos al respecto para que ese conocimiento delinee la conocimiento. ¿Sí? Es decir, los indicios no alcanzan con conocimiento y la verdad. Hay condiciones sociales y políticas que permiten eso, de las cuales participa la burocracia, ¿no? Como el tema de los CEL, y también está el Poder Judicial, no tiene ninguna autonomía de esas condiciones sociales. Entonces, a mí me parece que por lo menos la misma presencia de reflexión sobre esta dimensión hace que el Poder Judicial y el conocimiento de los pueblos no queden autonómicos, no queden diálogos sobre ti. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que acá la cuestión es la pregunta por la disponibilidad a pensar y a investigar los pueblos de la muerte. Eso es lo que a mí me parece que faltó un poquito en la tesis. Y en ese sentido yo creo que, si bien los pueblos tienen su especificidad como un asunto público, la posibilidad de pensar los pueblos de la muerte, la posibilidad de que esas condiciones de escucha, de palabra y de investigación sobre los pueblos de la muerte fueran viables, no son autónomas del resto de cosas. Es decir, del resto de las investigaciones sobre la desaparición forzada de personas, sobre, por ejemplo, el daño temático, sobre los abusos sexuales, un montón de dimensiones que tienen su propia historia y que esas historias tienen que ver con las condiciones sociales de escucha y de toma de la palabra y de toma y de transformación en un problema público. Y entonces, la historia de la muerte no se puede separar de eso. Por eso yo te decía que mi interpretación está un poquitito autocentrado el objeto y autonomizado. Y que el trabajo con otra bibliografía te permitiría pensar más el diálogo en el proceso de la muerte junto con otros proyectos. Insisto, estoy totalmente de acuerdo con la idea de que el proceso de la muerte tiene especificidad como problema. Sí que tiene una lentitud, lo que quieras. Pero también ese mismo proceso es pensable para las personas de abuso sexual. Entonces, el diálogo con otros campos de problemas similares, por ahí te daría más puntos de aproximación a tu problema. En todo caso, revelar la verdad no alcanza para que esta sea considerada una verdad o para la presentación del pensamiento social de lo sucedido. Siempre hay condiciones externas, que son relaciones de poder, actores en lucha, capacidad de presión, condiciones de escucha, víctimas que tomen la palabra, investigaciones viables de hacer. Por ejemplo, el lugar que tiene Mia Lewis en el espacio público es una condición posible para que esto emergiera, suponiendo que ella forma parte de una de las vías importantes de este proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo sentí que me faltaba esa dimensión de lo social y de lo público y de lo político. Y reconstruyó sus distintas ciclos. Entonces, en definitiva, ¿por qué los vuelos no pudieron ser acreditados en el juicio de la Junta de 1985? La respuesta que dio Quinta Vega me parece que la respuesta no es interna. Y la vez salió por una cosa niña que es interna a la justicia, cuando en realidad solo tiene que ver con que no estaban las condiciones sociales y políticas para realizar eso. Y yo creo que por qué está una respuesta acá. Cuando vos dices la pregunta estaba en el contestante, no en la metodología de esta niña. ¿Por qué no pensar esto? O sea, ¿por qué no hablar de lo que ha reservado? Pero es una hipótesis. O sea, en el contexto 85, la justicia no llegó ni a pensar que el problema no se tomarlo porque la discusión estaba en otras variables. Para los organismos en donde están, para el gran público, o era pensar si podíamos llegar a pensar que esa reflexión había sido reflexión de Felipe González, si tiene sentido el concepto de Felipe González para oficialmente. Entonces, lo vuelvo de la muerte era una cosa mucho más allá, de lo que era factible de realizar. Entonces, me parece que en este punto la crítica ganaría mucho en nada, en tirar una reflexiva, más o menos todo eso, ¿no? Es como el tema de la evaluación metodológica. En fin, solo para cerrar este punto que para mí es el nodal, yo ahondaría más en la pregunta de cuándo las cosas pueden tener conocimiento. No alcanza con los indicios, no alcanza con que la justicia se acabó. Hay algo de
un horizonte más amplio de posibilidades que hace que algo tengamos. Y eso es lo que yo hubiera extrañado, salir un poco para pensar los vuelos también. Dicho esto, vuelvo a decirlo, felicitaciones. Gracias. Bueno, me sumo a las felicitaciones por el trabajo, tanto a vos, de Laura, como al equipo de dirección. Yo ahora voy a hacer lectura de un predictamen, un poco aburrido en el mundo, y te voy a hacer unas preguntas. Bueno, la tesis doctoral que nos presentaste, que elaboraste, constituye, en mi opinión, una investigación sólidamente desarrollada y documentada, que propone una tesis original, que sumo compañeras, subrayaron también, acerca de la búsqueda de la verdad sobre la práctica del pueblo de la muerte como forma de exterminio de civiles durante la autoridad militar, así nos lo presentás claramente. Desde el punto de vista formal, la tesis organizada en dos grandes partes, precedida de la introducción de la conclusión. En la conclusión nos presenta claramente el diseño de investigación. Para mí ahí queda bastante claro, aun cuando puedo suscribir algunas de las observaciones que tienen mis compañeras, acerca de las condiciones sociales de la producción de conocimiento, que creo que podemos resumir en ese sentido, o de esa manera, pero no voy a repetir las palabras, por supuesto. Y también creo que hay una explicitación de herramientas teórico-metodológicas con las que desarrollan la investigación, con un estilo muy particular, ciertamente, ¿no? Un estilo que en un mundo, y lamento si la comparación que voy a hacer no te gusta, pero me hizo acordar a la idea de no por el y en eso la lectura para mí fue muy atrapante. Yo, por supuesto, conocíamos, la temática me convoca muchísimo, enseguida acepté una de la tesis y comencé la lectura como cualquier otra tesis, diciendo, bueno, todo y me encontré con otra cosa, o sea, me pasó lo mismo, una lectura cuando me llegó, como de un tirón, porque es muy atrapante esa lectura, y también rápidamente detecté que no era el estilo tradicional del género tesis, para, por supuesto, la reconstrucción de los herramientas, pero también aparece. Había una implicación también del lugar de enunciación, digo, pero ciertamente si ahondas un poco y suscribo, estaría mejor porque creo que puedes capitalizar muchas experiencias que tenés, ¿no? Chao. Pero lo digo porque además no está ausente y estas cosas tenemos que decir. Dame solo prédica, ¿no? Es parte del juego que tenemos que jugar. Bueno, la primera parte, obviamente, analizar la producción de la verdad sobre el pueblo de la muerte a partir de tres grandes ejes: el de las víctimas y los familiares, el de las instancias estatales de búsqueda del establecimiento de la verdad, especialmente a través de la juicio de puntas, y el testimonio de los militares que intervinieron en la segunda parte, analizar la producción de la verdad a través de las instancias judiciales, o como vos misma lo expresás en consonancia con tus variables de análisis, la verificación judicial de aquellos tipos de sobre los pueblos, problematizando, y me pareció algo muy importante sobre lo que es una pregunta, el rol del Poder Judicial en la búsqueda de la verdad para él. Y finalmente, las palabras finales, recapitular las hipótesis desarrolladas en la tesis y abrir una serie de interrogantes sobre las consecuencias y los efectos que esa búsqueda y ese establecimiento de la verdad sobre la práctica del pueblo de la muerte puede tener en distintos contextos. También quiero decir que la tesis analiza y desarrolla, en mi opinión, magistralmente los puntos que acabamos de enunciar, pero también al mismo tiempo nos propone una profunda reflexión sobre el problema de la verdad. Y probablemente acá surgen unas formaciones o deformaciones de origen, ¿no? A mí el problema de la verdad me convoca particularmente por formación filosófica y es el que me interpretó más claramente. Entonces ahí yo descubrí dos dimensiones de la tesis. Una que ciertamente nos aporta o contribuye con un conocimiento específico sobre los textos que plantean, son las prácticas o las prácticas del pueblo de la muerte, y que tiene un valor en sí, y otra sobre el problema de la
como que podemos leer, al menos en mi opinión, la tesis en dos grandes líneas. En el objeto mismo, superficial, que son los vuelos de la muerte, que tiene un gran valor, pero al mismo tiempo en otra dimensión, que es una tesis que tomó los vuelos de la muerte como excusa para plantear el problema de la verdad, como un problema general y como problema específico en relación con ese otro problema problemático, como son los vuelos de la muerte, por supuesto, inscrito en una serie de prácticas represivas de un régimen político muy particular. En este sentido, yo creo que la tesis ofrece contribuciones valientes en ambas dimensiones. Una es más clara, más de superficie, y en la otra más profunda. Voy a decir esto porque me parece que hay un cierto respecto a tu tesis y es muy formal, pero son las condiciones que guardamos en una tesis. Tu tesis permite consultar un profundo y riguroso análisis del conocimiento, de los problemas abordados, así como el dominio de las herramientas de metodológicas que elegiste. Al mismo tiempo, presenta de manera clara y fundamentada la relación con la tesis principal, las hipótesis de trabajo y los desarrollos propuestos. Quiero destacar también el profundo, algo meticuloso trabajo sobre las fuentes documentales, fuentes de archivos, jurisprudenciales, pero también sobre la bibliografía. Acá las compañeras señalaron algunas otras fuentes bibliográficas que permitirían reinscribir el problema matemático de la muerte en todo un contexto más general de políticas represivas, terrorismo de Estado, etcétera, que queramos allí conceptualizarlos. Y también destaco esas fuentes que me parece que consiguen un muy buen equilibrio entre las distintas dimensiones que vos aportás para el análisis de los problemas, tanto los vuelos de la muerte como del problema de la verdad. Yo creo que tu tesis constituye realmente un aporte original y necesario en el abordaje de problemáticas que elegís y hacen de lo que nos ofrece un trabajo de altísima calidad académica, sumamente sugerente, de gran valor, sobre una cuestión cuyos efectos constituyen uno de los problemas centrales de nuestra actualidad. Y aquí retomo algo que dijiste vos hoy, que creo que las dos retomaron, sobre todo Marina, y es que habría que revisar, suscribo las palabras de Cristina, la duda que nos planteas acerca de la oportunidad o no de retomar estas cuestiones o revisar ciertas cuestiones de la tríada memoria, verdad y justicia. En ese sentido, yo creo que es un momento muy oportuno que este trabajo tan importante circule, vea la luz. No creo que no sea momento. Quizás en términos estratégicos-políticos, algunas otras cuestiones pueden ser relevantes, pero esto me parece muy necesario. Yo te voy a hacer una serie de tres preguntas que elegí, que están muy ligadas al problema de la verdad, y que las voy a plantear para poder relanzar y retomar cuestiones que planteaste en la tesis y que a mí me interesan particularmente, porque también quiero escuchar tu respuesta. No sé si estas preguntas que te voy a hacer tienen una respuesta definitiva o son aporéticas, pero sí me parece que, por lo que yo estuve leyendo en tu tesis, vos te las planteaste mucho, y me gustaría escucharte ahora, así como escuché la excelente presentación que hiciste hoy. La primera tiene que ver con la noción de verdad misma, o con lo que más técnicamente voy a formular como el problema o la idea de la verdad. Quizás eso ayude a limitarla. El problema es de la idea de verdad que vos pusiste en cuestión y que pusiste en juego en tu análisis. Y sobre todo la ligaste a una genealogía, por supuesto pasa en un primer momento, pero que llega mucho. Que cuestiona fuertemente la idea de verdad única y excluyente inaugurada por la sociedad occidental hace aproximadamente 2500 años y que se dedica hasta hoy en día, ¿no? Y él plantea otra idea de verdad, vos
retoma esa otra idea de verdad, equivalente, y que ligan a ciertas prácticas, concretas, sobre todo prácticas de poder en general y de poder saber. Y algo que la cuestión de la verdad, lo digo así, la cuestión de la verdad siempre a mí me planteó respecto de la puesta en relación de ese problema de la verdad con la experiencia 76-83 en Argentina, es algo que vos traes a colación de la tesis, y es la tensión o la antinomia entre hechos e interpretación. Inclusive uno puede recordar uno de los fragmentos que aparecieron publicados en La voluntad del poder de Nietzsche, donde Nietzsche afirma: no hay hechos, no existen los hechos, sino que lo que hay son distintas interpretaciones. Entonces, a mí me gustaría escucharte un poco más sobre eso, porque vos arregló enseguida, yo conozco un montón de los hechos, pero ahí parecería que vuelves sobre tus pasos y te pisás. ¿Qué significa eso? Vos te considerás, bueno, no sé si es de veras, pero sí te reclamás de la tradición nietzscheano-Foucaultiana. ¿Cómo salvás este perspectivismo nietzscheano para al mismo tiempo sostener cierta idea de la verdad ligada a ciertas prácticas que tienen que ver con el poder, con la política, con ciertos saberes, etcétera, y al mismo tiempo salvás esa distinción entre hechos, porque ahí, cuando decís hay hechos, por esto no los estoy negando, y por otro lado interpretaciones. Ahí hay una trampa aristotélica, una trampa esencialista, una trampa realista. Entonces, ¿en qué quedamos? Digo, y lo mismo lo vi después cuando nos lo explicás Aristóteles con todos estos desarrollos, ¿no? Y con todo el replanteo que se le da retórica. Ojo con eso, ¿sí? La retórica, claramente, es los desarrollos de Aristóteles sobre la retórica, porque la retórica fue algo previo a Aristóteles con otras categorías, ¿no? En el contexto y en el contrapunto de la filosofía, casi 100 años antes. Segundo, me interesó particularmente pensar la cuestión de la parresía y la noción de parresía en relación con las declaraciones de los militares implicados en las prácticas de los pueblos. Y entonces también escuchar un poco más cómo retomar esa noción de parresía, vos, Tomás de Foucault, en relación con las declaraciones de Cilingo y de Eduardo. Y el tercero, muy general, que vuelve a la primera pregunta y a escuchar que planteé en la evolución, es volver sobre la relación entre la cuestión del problema de la verdad en general y la verdad judicial, lo que las compañías plantearon de todas maneras. ¿En qué sentido? Porque dentro de las fuentes con las que trabajás, de las inspiraciones o las evocaciones que haces, está el trabajo de Ginsburg, el juez y el historiador, si no leí mal. Y creo que hay mucho eco de ese trabajo. Quizá estaría bueno que profundizaras un poco más, sobre todo en las conclusiones, las palabras finales sobre eso, parece. Pero justamente por eso te hago esta pregunta. Quiero volver sobre eso, pensando en esa relación con Ginsburg, pero más allá de ese trabajo, ahora sí, con el trabajo de María Laura. Porque lo que yo veo ahí es una tensión entre el tecmedio y el histor, es decir, entre la prueba y el testimonio. Y más allá. ¿No? Digo, para volver a las categorías clásicas que vos retomaste, de la lectura cotidiana, de un rey, digamos. Y ahí me parece, si vos vas a las distintas lecturas que se Foucault, fueron varias a lo largo de su producción, digo, aún quedando con la canónica, presenta en Río de Janeiro en el 73, aparece tanto la categoría del tecnicio como la categoría del piso. Bueno, y bueno, eso.
Muchas gracias. Nada, Que pueda, eso. yo creo que es una frase que me gusta, la primera sobre todo. Yo estoy pensando la verdad como un efecto, como un efecto de lo que sentiste en determinados momentos, determinados recursos. Puede ser información, puede ser hechos, puede ser investir un dato de verdad para, como puede hacer un juez, cuando toma un dato de una herramienta, pero no como algo que existe ahí. Yo digo que se busca la verdad, buscaban la verdad, cuando los organismos buscaban la verdad en los años 70 y 80, lo que buscaban eran datos. Yo eso lo puse también específicamente con el inicio de los estudios ciudadanos. Lo que se buscaba eran datos concretos. Si esos datos fueran verdad, era casi una decisión. Encontrar, por eso tomé tanto tiempo en describir cómo era el efecto de Luigi. Que capaz aparece en el medio de la tesis, que no idea estar explicando esto. O sea, ¿dónde requería la verdad? ¿Qué tipo de dispositivo porta la verdad? Porque también el documento como dispositivo. El documento con nivel 1 del RENAPER no es solamente un papel que tiene algo, es un dispositivo documental que tiene toda una institución encima y toda una práctica encima. Ahí voy a dar la persona que pensar en esto también es un... pienso la verdad como un ejercicio, no como un ejercicio sostenido, sino como una... como ¿cómo escribirlo? Como la posibilidad, no es la capacidad, la posibilidad de en un momento agarrarse de algo y decir, acá. Acá puede ser artística de activismo, puede ser un antropólogo frente a las fracturas, un esqueleto, puede ser los organismos haciendo un evento de conmemoración de manifestaciones frente a la vida. Después de una clase encontrar la verdad es encontrar un estado de organización de la experiencia, que me decía que no es encontrar algo que estaba ahí. Yo decía, si uno traía su verdad, como que trae un objeto en el bolsillo y te lo va a dar. En ese sentido, me podría escribir en el trayecto de Michel Santiago, decir, la verdad no es algo que existe y hay que encontrar, es una interpretación, pero no solo una interpretación intelectual, es una experiencia. Yo creo que de lo que hablé es experiencias de la verdad. Karen decía, yo traté una cosa que traté, que no está bien, está mal de haberlo cortado ahí, no se haga la analogía con la experiencia del grupo. Pero ahora decía, no tenemos una verdad, sino tenemos instantes de verdad, y esos instantes de verdad nos ayudan a organizar el horror. Yo creo que estos instantes son como sensaciones de verdad, son las sensaciones de conciencia tan raro, que está en el lado. Como la sensación de vivir la verdad de una manera. Como una experiencia, exactamente esa palabra. Una experiencia que puede tener como base cualquier cosa. Cualquiera, un recuerdo, un sueño, un hecho concreto que no es una huella impresa en papel. Cuando yo dije no estoy negando los hechos, estaba tratando de que me salieran a la verdad es que la tesis tiene un montón de cosas técnicas. No estoy negando que haya empleado gente que sabía. Pero tampoco sé si es sino cómo llegamos a conseguir eso.
Pero en un momento tuve una tensión, sentí que me dejaba, que no tenía que dejarme. Porque en algún momento me termino hablando de algo que parece que estuviera poniendo en duda de eso por el. Mi frase fue simplemente que no estoy poniendo en duda las certezas que para mucha gente está todo el tiempo en tu vida. Más allá de todos los avatares y de que cada uno tenga una relación con eso. Pero no se responde, no es acreedor, es una experiencia, no es un dato, no es un lugar de llegada, es un momento. Si digo la patricia, no sé si puedo decir mucho más, la verdad. Es un concepto que me escribió en un momento Marita me dice, yo no sé si concepto tiene la misma actividad que nosotros, para trabajarlo, pero no me sirve para pensar, estamos sentados ahí. Pero si hubiera tomado categoría no de la filosofía, sino de la comunicación, hubiera pensado el concepto de diálogo, de dialógica y cómo se relacionan los factores. Pero me interesaba cómo el decirme a sí mismo interpelaba a sí mismo, es decir, planteaba a sí mismo, como construía su propio lugar de iniciación, se planteaba a sí mismo en ese lugar, pero a la vez poniendo al otro en el lugar de escucha, que no era cualquier que sí mismo formara parte del plantel de la ESMA, tenía como objeto de persecución a los montoneros. Y que después de sentarse adelante, no digo, ¿por qué su delegado era al lado de él sin ir directamente a él? Pero no era menos. Y no era menor lo que yo iba a estar pensando, porque él estaba diciendo que había tirado al agua como con 70 personas, creo que 70 no recuerdo el número, que visto que deben haber sido él. En ese diálogo, el coste que tenía para la otra persona escucharlo, que cómo seguimos trabajando de ese coste. En ese sentido, me pareció que el concepto era útil. No es enojado con respecto, pero me pareció muy útil para pensar también lo que pasó después con el testimonio. Yo no tenía tan claro cómo era la referencia de las cosas que finalmente en muchos sentidos, como ya lo trabó, fue un proceso. Hay muchas de las cosas que yo tomé en la tesis que las conocía ahora y que las analicé ahora, no las había experimentado. Creo que este es uno de los sistemas más claros. Bueno, me parece que el concepto me sirvió mucho para pensar ese tema. Para no tomar el libro y seguir adelante, digamos, para detenerme y mirar la escena. En el caso de Víctor Ibáñez es completamente distinto. Completamente distinto. Además, yo había dicho un montón de veces que fui declarando, y entonces ya tenía el personaje, ya tenía todo el. Y él se construye de otro lado, él no está. No se sienta como alguien que dice la verdad, se sienta como alguien que cuenta lo que vivió. El valor tiene, se le da el valor como el valor testimonial, el valor de verdad que tiene cualquier testimonio que dice cualquier persona. El mismo era distinto de la idea que tenía de verdad. Dice, yo traigo esto que es una verdad. Además de que es verdad lo que yo digo, lo que yo traigo es una verdad que está más allá de mí, que es esto que ocurrió. Sería un doble plan, Ibáñez es otra situación completamente diferente. No sé si el concepto de padre es sensible, pero bueno, no sé, fue un concepto que me sirvió. Entonces, con una herramienta. Y sobre la verdad de la justicia, yo no, perdón, ahora se me quedó una pregunta y por ahí me olvido algo. Es ahí donde yo debería buscar mi lugar de cambio. Es algo con lo que trabajamos todo el día.
qué estamos construyendo, qué estamos escribiendo, nosotros, cómo lo estamos escribiendo, qué nos llega, cómo nos llega, por qué es verdad. ¿Qué es verdad? Es algo que es una construcción a partir de indicios, de la justicia del siglo de la vida. Para decir más o menos concienzudamente sobre indicios que se le presentan, pero la experiencia y la lectura. No, ahí no se puede pensar en que los jueces tienen la experiencia de la verdad. No, los jueces la escriben y la tienen. Es una verdad distinta. Me parece que el problema es, respecto a la verdad de la justicia, el lugar que le damos a la verdad de la justicia. Creo que es cultural argentino, darle esa entidad. La justicia dice que es verdad. Yo lo pondría en esa situación. Nosotros, ese actor tan problemático cuando se lo mire, dice que lo que dice es verdad. A veces no sirve. O sea, hablar para que me escucho y estoy pensando en momentos muy preliminares de la escritura de la tesis. Hay dos cosas que quiero decir que tienen que ver con lo que dicen todos, que es la primera persona y el mensaje que me cuesta porque no, a veces no sirve mucho. Tiene que ser mucho. ¿Y por qué estoy hablando de eso? ¿Qué representa? Yo una pregunta del principio de señorita también. Pero era eso, como, ¿desde dónde estoy hablando? Yo estoy hablando de adentro, no estoy hablando de a la vez. Cuando hablo de los organismos de derechos humanos no están afuera. Es un lugar complicadísimo. Pero no es ajeno a las preguntas de existencia. La verdad es que la justicia fue mostrada en mucho tiempo. Y es verdad, la justicia dice se asume como un organismo que fomentar el control de los países y el código. La justicia, al transitar toda la performance del juicio y de la escucha y todo eso que se supone que pasa en la instancia de los juicios orales al menos, construye un viste de verdad sobre el juicio. Entonces, las conclusiones que quedan en el viste de verdad como si fueran piezas para un rompecabezas, que no las tiene y tienen una materialidad, tienen una forma y tienen una finitud. Esa es la misma etapa. Entonces, ahora nos falta cambiar el concepto colectivo de construcción del conocimiento del pasado, un poco puede hacerlo. Bueno, puede hacerlo. Es una verdad solo, es un concepto que solo se aplica al proceso de diseño. Se nos cruza la vereda, ya la verdad hay que pensar la verdad con él. Viene, me parece que la idea es la verdad para la historia, la verdad para la justicia, me resultó muy útil para poder desentenderme de esa forma, desentenderme y seguir pensando, ¿no? Para poder considerar la verdad de la justicia a ese plano y nada más, y pensar que esto se hace la cosa nosotros. Y esto no es una ayuda, también me resultó muy sorprendente encontrar las afinidades de la teoría judicial sobre el inicio y la teoría del inicio. Aunque finalmente ambos en la práctica hagan cosas distintas, porque son actores claramente distintos iguales. Quería escribir un capítulo sobre el código investigador, porque creo que es una actividad súper importante de formas de construcción y qué es lo que se busca. Porque de ahí, eventualmente, hay algo que ir por ello, que la verdad es, no sé si lo dice aquí, conjetural y casi provisorio. Y me quedo con eso. Entonces, es un lugar de pasaje hacia otro lugar, siempre.
Cosita, te agradezco las respuestas. Quizá lo que podría ayudar a la parte a pensar estas cuestiones son dos conceptos, no sé, de producción. Fíjate que nos habla de construcción, de la verdad como efecto, la verdad como ejercicio, la verdad como experiencia, pero la producida, es la producción, es la solución. Volviendo al propio Foucault, producción de otra es la idea de dirección. Tú decís, acá hay una extraña, una buenísima dirección. Esas verdades. Bueno, muchas gracias. Para yo quiero sobre mi lugar en el campo y a lo largo de la tesis me costó mucho la primera persona. todo mucho. Yo no quería La circular, pero además la circular, se nos puede asumir la circular. Hay que asumir la neutralidad para la verdad. Ahí está parte de la producción. Hay mucho que lo bajé a la nota de la primera, que dice dónde vi todo lo que vi, porque lo vi, que me sirvió, ponerme ahí abajo, como si me estoy acá abajo, y acá escribí. Yo sentí que vos estabas todo el tiempo justamente en la verdad. Donde yo sentí que eras vos, era el de la verdad, que con cierto sentido paralelo adentro del estudiante, pero ahí sentí que era vos. Pero quería verte también en la otra reconstrucción. Sí, sí. Nada, Uno imagina, me quedé pensando un poco sobre la democracia y sobre la verdad judicial, ¿no? Y realmente me acordé de Weber, ¿no? Y pensaba en la idea del porqué de la obediencia y la dominación, ¿no? Y cuando Weber dice que se debe a poderosos motivos de temor y esperanza, ¿no? Y esa esperanza está en la creencia. Entonces, ¿por qué la verdad judicial es una verdad? Porque hay una creencia en esa verdad y que el Poder Judicial instala una verdad. Entonces, yo por eso vuelvo a esto de, no para tomarlo como un axioma, pero sí para poder discutirlo. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo, pero también diría que eso es más contingente y más motivado. Es decir, lo que dice la justicia tiene el poder de la verdad, todos tienen el poder de la verdad, pero no todas las verdades de la justicia son iguales. Las verdades de la justicia en el mismo Estado han sido más afectadas y más iguales, más verídicas que por otras cosas. Y eso tiene que ver con una construcción social histórica a la medida de la dictadura, que fue aceptando cada paso legitimaba que lo que la justicia decía era cierto. Entonces, por eso invito el mirar más, de manera más contingente y más privada del proceso. Cuando el conocimiento se convierta en reconocimiento. Claro. Totalmente. Ya miren la puesta en duda de la justicia hoy para nosotros, yo en este tema. Pero no para lo que pero no para lo que tiene que ver con delitos. tiene cuando lo mismo con los que no tienen que también. Exactamente. Entonces no es la justicia más clara. Ustedes con los que tenemos que hacer. Antes de que el tribunal se retire, se quede acá para liberar notas de más, le podemos dar la palabra a los directores y agregar algo que va a ser tan interesante que tal. Bueno, para mí fue una gran experiencia. En este momento también, vuelo sobre una cosa que me parece que son interesantes, como es que tiene el vecinaje, la reconstrucción, porque tiene el vecinaje la memoria, que nosotros, y en esto último, a partir de lo que otra vez el horror solicitado, ¿no? El horror es la forma así como el antropopático, ¿no? Y en lo último, cuando pensé las preguntas de verdad, también creo que lo de verosímil, ¿no? De similitud, de hecho, identificó el proceso, pero que el proceso no es proceso ni puro, ni bueno, ni deja de ser azaroso.
lo cual es un poco interesante también, la verdad. Y esto de la abducción, la abducción como esto que cae, ¿no? La ficha que cae y uno dice, bueno, sí, bueno, nada, yo como aprendizaje será, y la verdad, el doctor, la manera de trabajar el humor, yo, Y bueno, para voy a ser breve, conozco a María Laura hace muchísimos años, conocieron mi amiga, más que tutorial la acompañé en el proceso de escritura. Y yo la pienso cuando yo leí la tesis y cuando la estoy acompañando, y adentro de este cuadro de situaciones que ella plantea, yo sí la recibí como una archivista, ¿no? Y por lo tanto, me parece que como archivista es lógico que trate de borrar una persona que escribe, porque de alguna manera quiere mostrar los hechos, no quiere interpretarlos, o de forma si los interpretas, obligado, no se puede escribir solo con hechos. Entonces, en ese sentido, a mí me pareció de alguna manera, y más dando el cuadro que, digamos, ella, o la bibliografía que ella consultó, ¿no? Toda esa idea estructuralista. Por lo tanto, que el autor se borre, porque borre todo lo que se puede para dejar que aparezcan los hechos. Bueno, tal vez es una fatalidad, pero al mismo tiempo parece que es algo prodigioso poder hacerlo, ¿no? Porque, qué sé yo, siempre detrás de la escritura hay narcisismo, entonces tratando de borrarse en lo posible, parece que es un logro, ¿no? Trabajo de investigación. En una tesis siempre hay más bibliografía que se deja fuera de la que se puede consultar, porque es el campo que es vasto, digamos, ¿no? Y es infinito y cada uno tiene sus derivas y sus texturas, pero eso me parece que, bueno, no atenta contra la rigurosidad y la profundidad del trabajo que hace. Entonces, claro, me parece que los aportes que hicieron los jurados les puede ayudar a ella a tanto continuar como ampliar y algunas cosas problematizar el tipo de trabajo, ¿no? Porque son valiosos en ese sentido. Y bueno, estoy contento de estar acá y que también en esta instancia llegue hasta el final. Felicitaciones, Laura, y bueno, doctora. Ahora la sesión va a ser secreta, vamos acá. Los vamos a llamar cuando esté la